Eso tenemos imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en el Parlamento y está con nosotros también enlazado, me parece ya, el vocero de Perú Libre, el congresista Valdemar Cerrón. Valdemar Cerrón ya está en vivo con nosotros a esta hora. Muy buenas noches y bienvenido al programa. No escucho. A ver, vamos a mejorar esa comunicación. Víctor Andrés, ¿algo que agregar? Yo quería agregar algo que ha dicho Augusto Álvarez Rodríguez que me parece muy interesante. La prensa está criticando mucho al gobierno y sacando estos destapes porque no hay fiscalización del Congreso. Normalmente el Congreso producía las noticias y la prensa las recogía cuando había parlamentos fiscalizadores. Y pongo mi caso. Quien hace la denuncia del clan Orellana soy yo, no es la prensa. La prensa recoge esas noticias después y las continúa. Pero hoy día no hay así. O sea, el Congreso no fiscaliza. Y por lo tanto, la prensa es el blanco cae, de las... Exactamente, cae todo el peso de las denuncias en la prensa y ya no en el Parlamento. Bueno, vamos ahora sí, parece que ya está listo Valdemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre. Congresista Cerrón, muy buenas noches. Le reitero la bienvenida al programa. Muchísimas gracias, muy buenas noches, Mávila, y a todo el Perú. Muy bien, el presidente y su abogado, y luego más tarde el presidente del Consejo de Ministros, no asumen responsabilidad sobre los problemas de gestión. Le echan la culpa al Congreso por haberles otorgado el voto de confianza, le echan la culpa a la Fiscalía, que hay una campaña política. Dice el presidente que son unos terceros, que él no tiene nada que ver, y estamos hablando de sus sobrinos y de su secretario, gente que él contrata directamente y que convoca a su entorno más íntimo. ¿De qué se trata esto? ¿De una elusión permanente de responsabilidad? ¿Se está refugiando el presidente en el blindaje legal que tiene por el solo hecho de ser presidente de la República? No, más bien yo creo que todos los peruanos tienen el derecho de informarse, en el sentido de que mientras esté en investigación, nosotros no podemos pues conjugar ideas, opiniones, conjeturas. Aquí hay que ser más objetivo, dejemos a la Administración de Justicia que haga tranquilamente su trabajo, y lo demás no puedes decir que aquí hay una sentencia. Por eso, pero ustedes se la pasan desde que comenzó este gobierno diciendo que en 200 años y que en los últimos 30 todos los presidentes han cometido corrupción. Y esos procesos, el caso Odebrecht concretamente, todavía están por empezar, no hay sentencias. Entonces aplicaríamos la misma regla. Mientras no haya sentencia, no hay sentencia, pues. Lógico, es lo correcto, porque nosotros no decimos que los otros presidentes no han hecho lo mismo, es decir, que la justicia se encargue de sentenciar a quien tiene que hacerlo. Y nosotros seguiremos con un gobierno que efectivamente viene de un bicentenario, de una patria que ha sufrido mucha corrupción, como usted muy bien lo ha subrayado. Pero ¿cuál corrupción si todavía no hay sentencias, congresista? No es una contradicción. No es una contradicción. Usted mismo está diciendo, mientras no haya sentencia no podemos asegurar nada. No hay sentencia. Entonces todo lo que sabemos ahora de Odebrecht, mientras no haya sentencia, no podemos decir nada. Por eso, nosotros venimos trabajando de la mejor manera, con la mayor voluntad en el país, lo que no significa encubrir la corrupción. Nosotros no estamos de acuerdo y lo manifestamos en muchos puntos de vista, y en otros seguimos avanzando por el bien de nuestro país y la democracia. Y eso es lo que está pasando ahora en el Congreso. Tenemos un Congreso maduro que dice pues las verdades, que dice lo que tiene que decir. Un Congreso pero eso maduro. No significa dejar al país Tenemos un Congreso maduro. Sin un gobierno. Usted está diciendo eso, tenemos un Congreso maduro. Por supuesto, porque están expresando sus ideas, pero la vacancia no va. Que una bancada esté empeñada, obsesionada con la vacancia porque no le parece un presidente, profesor de provincia, y que esté acusado, como muchas personas lo están en el país, y aprovechen de eso para llamar incapacidad, yo creo que no estamos bien ahí. ¿Ese no es un discurso de víctima que la verdad ya nadie se cree? Es decir, el hombre de la chacra, ¿cuánto hombre de la chacra se ha superado a sí mismo y es dueño hoy de empresas y dan de comer a los trabajadores y dan empleo legal y son formales? Es decir, perdóneme, pero es una ofensa que el presidente utilice el discurso de la victimización para defenderse. ¿O usted va a decir
que cuando el presidente admite que hay errores, entonces ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Si no hay un error que hayan admitido, señor Cerrón. Un error. Mencióneme usted uno Sí, que no se haya... ha admitido. El presidente... ¿Cuál error? El presidente ha Mencione admitido uno. sus errores, por eso ha cambiado de gabinete. Sí, Mire, pero pone a ver, lo a ver, mismo. no solamente uno, sino le hablo de varios. Ha cambiado de gabinete, ha cambiado de ministros, porque la derecha le ha dicho, este ministro no me gusta, es un error, y precisamente se ha cumplido de eso. Ahora, el presidente seguirá hablando que es de provincia, que es profesor, mientras los demás sigan hablando de vacancia. O sea, parece un disco rayado, rayado la vacancia, como el mismo discurso y el argumento que tiene el presidente, que es lo mismo. Correcto. Entonces, usted dice que el presidente cambia el gabinete no porque él haga un mea culpa y diga hice mal, sino porque la derecha le dice, fíjese sus palabras, la derecha le dice al presidente que cambie ministros. Entonces el presidente le hace caso a la derecha y cambia ministros. Usted lo ha dicho, No, usted lo acaba ha de decir dicho. que el presidente no admite sus errores. Por eso, vamos por partes. Usted me dice el presidente no admite sus errores. Le estoy demostrando que sí, porque hay cambio de gabinetes que puede atribuirse a un error. Simplemente así de fácil. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, ha dicho otra cosa, que el Congreso es maduro. El Congreso es maduro porque parece que han logrado Por supuesto, una cantidad es una de madurez. aliados que no se esperaban. Pero no se pica porque el que se pica pierde. No, fíjese. Alemán. Sí, yo voy al hecho siguiente, de que el Congreso, los congresistas y las bancadas están dando su opinión, están dando sus informes, sus argumentos de manera alturada, que no significa que hay una especie de negociado, sino están manifestándolo Muy bien. y ellos dicen, no, nosotros vamos a seguir con la presidencia, no es bueno cambiar de presidente en tan poco tiempo, la patria ya ha experimentado esos tipos de acciones. Entonces ahora lo que tiene es que seguir avanzando y decir pues en qué tiene que mejorar el país y el gobierno. Muy bien, congresista, gracias por atendernos esta noche. Esperamos tenerlo pronto aquí en los estudios. Nosotros debemos ir a una pausa, pero